Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos en la edición de este programa que ustedes saben bien lo dedicamos específicamente a todos los temas de la producción. Todo lo que tenga que ver con la producción primaria, en agricultura, ganadería, piscicultura, apicultura, todo, absolutamente todo. Y aquí se tratan todos los temas que tienen que ver también con las formas de las buenas prácticas agrícolas, cómo se hace para que las producciones sean cada vez más no solamente sustentables en el tiempo, sino también inocuas. ¿Esto qué quiere decir? Que no contengan residuos de ningún tipo de defensivo químico, que esos elementos se los utilice en tiempo y forma. Para ello hay toda una serie de protocolos. Y sobre todo esto planea permanentemente la potencial aparición de nuevas plagas. ¿Cómo se actúa en estos casos? Por eso lo hemos invitado al ingeniero agrónomo Líder Ayala. Él es profesor, doctor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Líder, gracias por venir una vez más. Gracias por convidarme a tu programa. Bueno, pensábamos hablar al comienzo, digamos, desde la base más común, que es hablar cuáles son las plagas más corrientes, qué daños producen. Pero me estabas comentando que hay en este momento, digamos, la aparición de unas plagas, no sé si nuevas, pero que afectan a cultivos que no son esos cultivos extensivos, sino esos más acotados, como por ejemplo el caso del sésamo, ¿verdad? O la chía, no sé. Sí. Hablanos del tema. Sí, de hecho, la producción agrícola modifica el ambiente natural, que antes era un bosque, hoy día son monocultivos en pequeñas o en grandes superficies. Y cuando se practica agricultura, la producción de alimentos, sean esto de semillas, granos, hortalizas, flores, hojas, que todos ellos de alguna u otra manera son para consumo humano o animal. El monocultivo de la mayoría de las especies agrícolas, cuando son producidas en esta condición, son afectados principalmente por plagas y enfermedades, que encuentran ellos un manjar para poder alimentarse. La plaga no sabe qué es plaga, pero sí encuentra hojas en abundancia o raíces o semillas para poder multiplicarse. A la agricultura afecta una serie de insectos, básicamente insectos que afectan desde la emergencia, desde el nacimiento desde la emergencia sobre el suelo hasta la cosecha, en la post cosecha y durante el almacenamiento. Entonces existen diversas medidas de orden agronómico que pueden ser adoptadas por el productor, por el agricultor, a los efectos de impedir o en todo caso aminorar el efecto negativo que estos entes biológicos puedan causar, los daños que puedan causar al cultivo en sí. De hecho, hay algunos insectos que se los considera polífagos, es decir, pueden afectar tanto a la soja, al girasol, al sésamo o a la mandioca. Es decir, son polífagos, no tienen una son delicados, como se comen cualquier cosa. Comen lo que hay, Claro. Entonces, son plagas no de un solo cultivo, sino de varios cultivos. La agronomía enseña que no solamente el uso de defensivos agrícolas de síntesis química, los insecticidas no son el único medio que puede utilizarse para controlar, impedir o aminorar el efecto de estas plagas, que están desde hormigas, pulgones, trips. A medida que avanza la edad del cultivo van apareciendo diversos tipos de insectos. Últimamente, en los últimos periodos agrícolas de la agricultura paraguaya, el efecto de las orugas, diversas especies de oruga, han causado graves, severos daños, tanto en la agricultura empresarial mecanizada como en la agricultura familiar. En este hecho, el aumento de la frecuencia de estas plagas
hizo que los agricultores pues echaran mano de lo que es más rápido, en este caso los insecticidas. Y los insecticidas son herramientas, son insumos que ayudan a controlar estas plagas, pero tienen normas muy específicas de forma de aplicación, las dosis y los ingredientes activos para cada tipo de insecto. El hecho de que aparezca una oruga o una hormiga no es el mismo insecticida ni es la misma dosis que podría estar siendo utilizados. Y sobre todo la preocupación nuestra es la del mal uso de estos productos. Entonces en este programa quisiéramos abordar algunas formas, algunas estrategias que el agricultor podría estar utilizando a los efectos de no necesariamente echar mano de los productos de síntesis química, los insecticidas, para controlar estas plagas. O sea, lo que está diciendo es que no solamente el producto químico de laboratorio, es decir, el famoso pesticida o lo que fuere, es la única manera. Hay otras maneras no agresivas como esas de controlar una plaga. Sin duda alguna. De hecho, los insecticidas es la última alternativa que debería de utilizarse. Vamos a ir comentando brevemente qué tareas el agricultor podría estar utilizando a los efectos de impedir, de ser posible, de impedir la presencia en cantidad de esos insectos hasta un nivel que produzca un daño económico al cultivo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos métodos no agroquímicos, es decir, no químicos, para frenar una plaga determinada? Bueno, la primera estrategia sería, por ejemplo, el uso de la genética, tanto para especies de uso convencional y los modificados genéticamente o transgénicos. En una variedad de maíz, una variedad de sésamo o de soja, puede ser más susceptible por diversos motivos, por algún componente químico puede ser más atractivo a la incidencia de ciertas plagas. Entonces, el elegir una variedad tolerante, resistente a una determinada plaga o enfermedad ya es una medida, digamos, que el agricultor puede adoptar para evitar la incidencia de estas plagas. Entonces, hoy día, dependiendo de la especie, en Paraguay, en lo que se refiere a transgénesis, tenemos al cultivo de soja, maíz, algodón, con tolerancia a algunas orugas que pueden ser utilizados como un medio para disminuir el uso de pesticidas químicos. Obviamente que el uso de esa tecnología implica el conocimiento acabado de la forma de utilización, el empleo de refugios, le llama, para evitar el desequilibrio poblacional de estos u otros insectos. Entonces, en primer lugar, la primera medida es la genética, la elección de una variedad tolerante o resistente al insecto plaga que se quiere controlar. Ingeniero, ponemos pausa acá porque esta parte me interesa mucho que la explaye más. Después de la pausa volvemos con el ingeniero Líder Ayala. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción y experto en todo lo que sea combate de plagas. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la compañía de este programa. Ustedes, si tienen un jardincito, aunque sea una maceta, van a estar alertas siempre a la aparición de varios tipos de enemigos. Uno de ellos, si se trata de un jardín grande, es el famoso Isaú o la quequé, con el cual yo personalmente mantengo una pelea diaria. Y me imagino lo que ha de ser con cultivos a más escala, de hectáreas o centenares de hectáreas, ¿verdad? Y estaba diciendo al ingeniero Ayala que existe una primera trinchera, digamos, de defensa, que sería la elección de variedades, por ejemplo, de algodón, de soja, de maíz, que ya vienen genéticamente modificadas para resistir el ataque de determinadas plagas, ¿verdad?
¿Le cuesta mucho al agricultor paraguayo, que como todo agricultor en todas partes del mundo, no creamos que acá nomás eso, tiende a ser conservador? Es decir, bueno, yo sé esto, cómo se maneja y lo otro no lo conozco. ¿Se tropiezan con ese problema? Sí, sin duda alguna. Podríamos dividir a la agricultura paraguaya básicamente en dos modalidades. La agricultura empresarial, que cultiva soja, maíz transgénico, girasol, canola tal vez, y la agricultura familiar, que produce básicamente leguminosas alimenticias, poroto, maíz variedad, sésamo, chía tal vez. Entonces la agricultura empresarial es más innovadora en términos de genética, insumos, maquinarias, fertilizantes. Y más conservador es la agricultura familiar, que tiene menos innovaciones. Pero el hecho de que sea más conservadora no significa que no tenga que adoptar digamos, nuevas tecnologías que le permita ser más eficiente en su producción. La adopción digamos, el cultivo de eventos genéticamente modificados de transgénesis implica un acabado conocimiento del usuario. No es una panacea, no es un milagro, no es un solo solucionador de todos los problemas. Es una tecnología más que requiere un acabado conocimiento para el correcto uso y sobre todo para obtener el resultado que se desea. Si no existe esa información por parte del usuario, es mejor seguir haciendo lo convencional y lo que conoce. Pero la mayor preocupación en este momento es el mal uso de los pesticidas, el mal uso de los defensivos químicos, que cuando mal utilizados pues se convierten en veneno, como corrientemente se los llama. Pero es veneno cuando es mal utilizado y causa el daño o el efecto no deseado. En principio, todos los defensivos químicos utilizados en la agricultura son nocivos para la salud humana. Ningún pesticida podría ser ingerido como un alimento. Y existen normas nacionales, regionales, internacionales que establecen los límites mínimos o máximos que debería de contener un alimento para considerárselo inocuo. Por mencionar, en este momento se está pasando con un momento muy delicado con la producción nacional de sésamo, que hubo unas partidas exportadas al Japón, que es nuestro principal mercado, en la cual fueron detectados unos niveles no permitidos específicamente de unos ingredientes de unos insecticidas. Primeramente fue el imidacloprid y hoy día se han detectado residuos, trazas de carbaril, que es un insecticida de amplio uso en la agricultura paraguaya. Ciertamente el problema no está específicamente con el veneno, con el pesticida, sino el mal uso del mismo. El agricultor que utiliza debe estar muy bien informado, y muchas veces esa contaminación que hace que el alimento no tenga inocuidad. Por inocuidad entendemos es una condición del alimento para ser consumido por los seres humanos que no cause efectos negativos en la salud humana. Si aparece cantidades no permitidas, pues no debería de ser consumido. En este caso, desgraciadamente, se detectaron para los niveles exigidos por Japón límites no permitidos. Y en este momento hay una comisión que trabaja con expertos enviados por Japón, entidades públicas como el Ministerio de Agricultura, el SENAVE, la Facultad de Ciencias Agrarias, en un proyecto que está siendo patrocinado por el JICA de Japón, para establecer algunas estrategias a los efectos de disminuir la posibilidad y conseguir detectar en caso que ocurran contaminaciones indeseadas con pesticidas de uso agrícola. Entiendo que ellos han estimado que esa contaminación, ese contenido por encima de lo permitido, se debe más a errores en el manejo de los defensivos químicos, que a una
no sé cómo llamarlo, al no darle importancia si tiene o tiene más pesticidas, ¿verdad? Por eso ellos están queriendo, o están haciéndolo, asesorando para que la gente aprenda a usar, como Dios manda, esos productos y que lleguen con el nivel de inocuidad que ellos exigen. Es decir, que no ha habido una mala voluntad de parte del productor, sino un error de manejo. Sí, es así mismo. Tu abordaje es exactamente lo que ocurre. Estamos seguros que nadie ha contaminado propositalmente algún producto para exportación. Y la tarea más difícil en este momento es la educación y la capacitación en el uso de pesticidas químicos, porque nos puede costar muy caro si eso no lo resolvemos. La educación de quien utiliza, porque la agricultura, el sésamo, la soja, chía, el algodón, la miel, todos los productos agrícolas, pues funcionan como una cadena, desde el productor primario, el transportista, el almacenador, el comerciante. En todos esos eslabones de la producción puede ocurrir una contaminación indeseada e involuntaria, y que si ocurre eso, como ya ocurrió en el caso del sésamo y también hubo otros productos, puede ocurrir la pérdida de mercados, sobre todo en un cultivo que tiene una amplia repercusión social en los sectores más pobres del Paraguay. Hay que entender que la pérdida de un mercado, su recuperación es extremadamente difícil de lograrlo, ¿verdad? Es muy difícil. Realmente, una vez que se ha perdido por esas causas, es muy difícil de recuperar. Entonces, la tarea a la cual estamos abocados, todos los que formamos parte de la cadena, ya sea de producción, de comercialización, de capacitación, nuestra tarea principal en este momento es la prevención, además de la detección en caso que ocurra. Sí, señor. Estamos con el ingeniero agrónomo Líder Ayala. Volvemos enseguida después de este corte para el abordaje del tercer y último bloque de este tema. Volvemos enseguida, no se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Ingeniero Ayala, ¿se puede mediante el uso de transgénicos, por ejemplo, en el caso soja, maíz, algodón, por ejemplo, reducir el uso de productos químicos para el agro? Y reducir también el periodo yo no sé si llamarlo así, de resistencia que ofrecen, por ejemplo, si los productos, los pesticidas, los plaguicidas, ¿verdad? Que las especies que son combatidas van volviéndose cada vez más resistentes a cada nueva camada de estos productos. No sé si está bien planteado el tema, pero quizá adoptando este sistema que usted dijo, sería mucho más durable, digamos, el uso el uso de ese tipo de semillas sin el uso de pesticidas o de tanta cantidad. Bueno, no existe una sola respuesta a ese planteamiento. Para commodities de grandes superficies como la soja, el maíz o el algodón, ya es una plena realidad en muchas partes del mundo. Sin embargo, para la agricultura familiar de pequeñas superficies, si la información de uso de esta tecnología no está acabadamente adentrada en el productor, entonces es mejor seguir con los cultivos convencionales. Sí es una alternativa que puede ayudar a disminuir el uso de pesticidas químicos, específicamente de insecticidas. Ahora, si no está haciendo bien el uso de pesticidas ya en cultivos convencionales, el cultivo de transgénicos exige un conocimiento mucho mayor. Como estaba diciendo en el bloque anterior, la mayor tarea, el mayor compromiso en este momento es la educación, es la capacitación del uso y manejo de plagas. ¿Y a través de qué programa se está haciendo esto? Bueno, las entidades
por sí, como el Ministerio de Agricultura, el IPTA o la Facultad de Ciencias Agrarias, a través de su programa de extensión, realizan campañas de capacitación. Y hoy día, a través de un proyecto de mejoramiento de semillas que lo propicia y lo financia el YAICA, estamos unidas estas instituciones públicas y algunas empresas privadas específicamente para el cultivo de sésamo. Pero lo importante es resaltar de que el agricultor profesional, productor, posee estrategias genéticas o de manejo de cultivo. El hecho, por ejemplo, de sembrar un cultivo en una época apropiada evita que la maduración se produzca en un periodo en que exista mayor incidencia de plagas. En manejar la época de siembra, manejar la variedad adecuada, en hacer un monitoramiento o un control precoz antes de que las plagas estén afectando de una manera muy drástica ya al cultivo y tener que recurrir necesariamente al uso de pesticidas químicos. Es una herramienta útil, pero necesita de suficiente información para el uso adecuado y lograr el efecto deseado. Lo que se busca con esto es que todos los productos agrícolas, hortalizas, raíces, granos, frutos, lleguen a la mesa del consumidor local o producto de exportación con inocuidad alimentaria acorde con las normas que lo rigen. ¿Existe acá ya sé que existen los organismos, existe la legislación, hay todo, ¿verdad? Pero ¿existe, digamos, un mecanismo eficiente de control que diga, bueno, esta lechuga no está apta para el consumo, este tomate sí, este locote vamos a ver? Realmente no sabría contestar a esa pregunta, pero de que tenemos legislación y existen instituciones que realizan esa tarea. Ahora, probablemente no tengamos una información plena de cómo se encuentra en el Paraguay el estado de la inocuidad alimentaria de los alimentos que provienen del agro. Pero es un compromiso de todos, de los productores y también de los usuarios, a mantener la inocuidad alimentaria. Ingeniero, muchísimas gracias por traer estos temas. Vamos a repetirlo porque realmente me quedaron muchas preguntas, como por ejemplo, ¿debería haber una alianza entre los grandes mercados, Mercado Central de Abasto, Abasto Norte, todos los grandes centros de mayoristas, con las cadenas de intermediación, los supermercados, para comprometerse a que el producto que se pone en la góndola sea un producto inocuo? Debería existir una alianza más que nada, ¿verdad?, para hacer realidad todo esto. Sí, sin duda alguna. La comunicación, el vínculo entre las instituciones, entre las empresas, es una necesidad a los efectos de lograr, digamos, la inocuidad que beneficia a todos, no solamente al consumidor. Líder Ayala, muchísimas gracias por estar en el programa, muy amable. Muchas gracias. Nosotros ponemos punto final al programa de hoy y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí, en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.